Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Esa fue la salutación de San Judas, el personaje bíblico que estaremos viendo a continuación. San Judas Apóstol, la epístola universal, que la podemos encontrar al final, detrás de Apocalipsis, se encuentra San Judas. Obviamente no es el San Judas no es el Judas que traicionó a Jesucristo, no. Es el apóstol, que fue uno de los hermanos de Jesús. Por lo tanto, hoy estaremos viendo a él y estaremos viendo cada versículos y todo lo que es la carta de Judas en este video. Así que si se hace un poquito largo, es por eso. Bueno, en la salutación podemos ver que se nos está refiriendo a nosotros, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así que en primera instancia se está refiriendo a nosotros. Obviamente la Biblia entera se nos refiere a nosotros, pero en este caso es más siervo de Jesucristo. Vamos a falsas doctrinas y falsos maestros, que están en muchas partes, pero hay que tenerlo bien en cuenta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, justificados por la fe, dada a los santos. Es prácticamente lo que está diciendo en el primer versículo. Judas tenía muchas ganas de escribirnos y exhortarnos, que si buscamos la palabra exhortar, significa incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. En general, exhorto a sus soldados para que lucharan con valor. Es un ejemplo que nos está dando Google. Por lo tanto, exhortar es prácticamente mandar. Acá nos dice exhortar, por ejemplo, a hacer una cosa o actuar de cierta forma. Es lo que primero tenemos que tener en cuenta, que Judas no quiere decir o mandar o que sepamos algo de cierta forma. Bueno, seguimos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá Judas nos quiere decir como que esas personas han entrado como forma de oveja, que si buscamos ese versículo, que si buscamos en San Mateo 7:15, nos dice: vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas dentro son lobos robadores o rapaces. Por lo tanto, acá Judas también nos quiere decir lo mismo, y nos quiere decir que entraron encubiertamente. Si buscamos la palabra encubiertamente, que la palabra encubiertamente nos quiere decir encubierta, fingida, tapada, secreto, clandestina, simulada, todo lo que engañosa también, todo lo que nadie se va a dar cuenta. Por ejemplo, les di el ejemplo anterior de San Mateo, que era prácticamente lo mismo, se refiere al mismo tema, los falsos profetas y los falsos maestros, que también nos quiere decir como que vienen como
lobos con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos. Por lo tanto, nadie se va a dar cuenta. Pero hay que diferenciarlos, eso es obvio. Lo que nos quiere decir todos los personajes acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros nos quiere decir lo mismo prácticamente. Pero vamos a leer. Dice, por ejemplo acá, que niegan a Jesucristo, nuestro Salvador, el único soberano Dios, hombres impíos. Prácticamente se refieren a esas personas que vienen encubiertamente. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Prácticamente Dios es justo, el Señor es justo, y más aquellos que siguen a Dios, siguen a Cristo, van a permanecer. Pero más los que niegan a Jesús, todas las cosas que hagan van a ser en vano o van a ser castigadas. Como por ejemplo acá, que aquellos que salieron de Egipto, los que creyeron, porque los que creyeron salieron de Egipto, más los que no creyeron cayeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prácticamente habla de los que no le creyeron, también se refiere a los falsos maestros. Los que no le creyeron, le van a suceder esas cosas. Así que, por lo tanto, si algún familiar aún no cree o aún no sabe de la verdad, te invito a que lo ayudes a esa persona y le ayudes a reconocer que Jesús es el único Salvador y que nos puede sacar de todo mal. Por lo tanto, acá también se refiere de los falsos maestros que le pasaron esas cosas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Prácticamente nos está refiriendo a aquellas personas que pecaron contra Dios y no tienen amor a Dios. Acá nos da un ejemplo de que habían fornicado, lo cual en esa época era muchísima ese vicio que tenían todos, excepto los santos y que estaban con Dios, con Cristo. Prácticamente esas personas que aún seguían con su pecado, con su naturaleza carnal, fueron castigados obviamente al lago de fuego eterno, de sufrimiento eterno, porque no quisieron conocer el temor a Dios, el conocer las cosas que estaban mal. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemas de las potestades superiores. Prácticamente acá mancillan, si buscamos la palabra mancillan se refiere a causar perjuicio en la honra o en el honor de una persona, en este caso a Dios. Prácticamente preferían hacer los deseos carnales a que estar en presencia de Dios y dejar los deseos carnales, ya que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Por lo tanto, si estamos en Cristo verdaderamente, las cosas pasadas, los vicios carnales, los insultos, las blasfemas, todas las cosas que fueron mal ante los ojos de Dios, las vamos a dejar porque nueva criatura somos. En cambio, estas personas prefirieron ser la criatura, el viejo hombre, antes que estar con Dios. Por lo tanto, esas personas obviamente tienen su lado de fuego eterno, así que ellos mismos decidieron a propia cuenta estar así,
y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Acá, por ejemplo, vemos un claro ejemplo que no debemos maldecir, ya que el único que va a reprender va a ser el Señor. Por ejemplo, acá el arcángel Miguel estuvieron con disputa con el diablo del cuerpo de Moisés. Sabemos que el cuerpo de Moisés se desprendió y se tuvo que quedar en la tierra. Por lo tanto, hubo disputa entre el arcángel Miguel y el diablo. ¿Qué pasó? El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Vemos un ejemplo de no maldecir. Eso ya lo sabemos. No hay que maldecir, sino que acá el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Por lo tanto, si seguimos, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Prácticamente le da lo mismo, se van destruyendo ellos mismos cada vez que blasfeman, pues se van destruyendo. La ira de Dios puede caer sobre ellos cuando blasfeman la palabra, cuando blasfeman al Hijo, a Dios, Padre. Se van a destruir solos, se van destruyendo como animales irracionales, que no saben nada. Van a lucha y no saben nada, prácticamente no conocen a Dios, no conocen de la verdad. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Por lo tanto, estos han ido un mal camino, Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Por tanto, hubo ahí como una lucha entre contradicciones, maldiciones. Lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, siguieron a personas que estuvieron por un mal camino, sin embargo las siguieron, y es obvio que van a caer, y parecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestras agapes. Si buscamos agape en la Biblia, dice: lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios. Prácticamente son manchas que tenemos con Dios, son manchas que nos van a quedar ante el amor con Dios. Tantos, por eso se refiere a agapes. Estos son manchas en vuestros agapes, amor a Dios, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjense cómo lo describen a estas personas que van por un mal camino, que tienen mancha delante del amor de Dios. Son nubes sin agua, que se lo deja llevar por el viento. Por tanto, es como decir que es una persona que no tiene el amor a Dios, por lo tanto se deja llevar por otras personas y va de acá para allá, sin buscar el agua que debe tener la nube acerca de Dios. Le falta el agua para que esa nube esté condensada y quieta. Por lo tanto, al no buscar de Dios, esa agua se va
y esa agua se convierte en nada. La nube se convierte en una nube sin agua, por lo tanto se deja llevar por el viento. Así lo describo acá, o asimismo también árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Prácticamente están describiendo a estas personas de los que siguen el mal camino, de los falsos maestros, las falsas doctrinas. Por lo tanto van a terminar así. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué secta entramos. Prácticamente no hay que entrar en ninguna secta, eso está más que obvio. Pero en qué grupo, hay muchos grupos de que te dicen el hablar de Dios, y prácticamente son blasfemias y sectas. Por lo tanto, te van a guiar a un mal camino, vas a hacer una nube, esa nube que te deja llevar por el viento, el árbol sin fruto. Por lo tanto, hay que vivir en la palabra de Dios, no buscar fuentes humanas, fuentes que son nuevas Biblias, que esto que el otro. En la Biblia dice, en Apocalipsis, si no me equivoco, decía que las nuevas palabras, si hubiera nuevas palabras, no se lo hubiera saber un ángel que bajaría del cielo. Por lo tanto, no crean que hay nueva palabra hecha por un hombre o hecha por Dios, sin antes que nos hubiera dicho el Espíritu Santo, nos hubiera dicho el ángel. Hay que tener mucho cuidado con eso, donde entramos. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense que muchas se menciona la palabra impío. Si buscamos el concepto de impío, es prácticamente referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o fe en Dios. Esos son los impíos, que se apartan de Dios por causa del pecado también. Es prácticamente aquella persona que no tiene fe, es impío. O prácticamente que es pecadora, es impío, porque no está con Dios entonces. Acá lo describe así: que va a venir en juicio contra todos, eso es obvio. Prácticamente yo voy a ser juzgado, vos que estás mirando este video vas a ser juzgado, y dependiendo de las cosas que hemos hecho, vamos a ver si somos impíos o no. Por lo tanto, también nos dice, estos son impíos, han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Primero que nada vamos a buscar la palabra querellosos. Se nos está refiriendo quejoso, o que con facilidad se queja de todo. Prácticamente querellosos se refiere a aquella persona que se queja de todo o con facilidad se queja. Por lo tanto, que andan según sus propios deseos mundanos, deseo de pecar, deseo de blasfemar, de hablar mal, cuya boca habla cosas infladas, cosas que son pesadas, hablan cosas pesadas. Ahí lo podés entender a propia cuenta, porque puede ser insultos, blasfemias, contradicciones, querellosos, quejosos,
prácticamente es cosas infladas, cosas fuertes, pesadas, adulando a las personas para sacar provecho. Sacan el mal de una persona o prácticamente engañan, eso también incluye. Pueden engañar a las personas para sacar provecho, hay muchas iglesias, que le digo iglesia como para referirme a algo en específico, porque para mí esas iglesias no son iglesias. Bueno, hay iglesias que sacan provecho diciendo: dame dinero a cambio de una oración que te voy a dar, o dame dinero para que Dios te bendiga muchísimo. Sacan provecho, son palabras infladas. Sacan provecho, son engañadores, falsos profetas, impíos. Hay muchas personas así como esa. Esta fue la falsa doctrina y los falsos maestros. Ustedes me pueden corregir. Si bien en este versículo hubo muchas palabras extrañas de entender, este versículo en particular a mí, aunque lo expliqué con mucha facilidad, libertad, me resultó bastante difícil de explicarlo, ya que aunque esté siendo improvisado, hubo muchas palabras difíciles de entender, versículos difíciles de entender. Así que si estás mirando este video y sabes a qué se trata este video, o sabes de qué se trata este versículo, tenés otras fuentes, me puedes dejar abajo en los comentarios para así guiarme y saber. Vamos con el siguiente versículo, que dice: amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente tener memoria de las amonestaciones y exhortaciones que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho antes. Que tengamos el amor de unos al otro, de cuidado con tales personas y muchas cosas más nos había dicho. Por lo tanto hay que tenerlo presente hasta el día de hoy. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Esto hoy en día, si lo ponemos en hoy en día, está pasando muchísimos burladores. Hay muchísimas personas que le decís la palabra Dios y se te ríen. Prácticamente no entiendo cuál es la gracia de decir Dios y que se te rían. La verdad que me pone bastante triste, pero esto está sucediendo hoy en día. Los burladores, que al principio también nos habían dicho, las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho, que en los postreros días, postrer día también, postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son sus malvados deseos, es burlarse contra la Biblia, blasfemar, engañar. Son sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. También sus malvados deseos sensuales, como acá dice, muchas cosas. Todo lo que malvados deseos, esa palabra te tiene que causar como no temer a Dios, o como hacer todo lo que sea mal ante los ojos de Dios, sus malvados deseos. Si nosotros hacemos lo contrario de malvados deseos, serían sus buenos deseos, que serían buenos ante los ojos de Dios. Entonces estos van a causar divisiones, ya sea por engañar, por engañar, por decir cosas malas, van a causar divisiones por sus malvados deseos. A estas personas no hay que tenerlas, es obvio. Hay que, al contrario, alejarse de estas personas, o estar con los ojos abiertos y con los oídos bien puestos para saber quiénes son los falsos profetas y las falsas doctrinas. Por eso el título se nos lleva como amonestaciones y exhortaciones de este tema, que habrán burladores en los postreros días, que hay que tener el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio antes. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sabemos que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios Altísimo, nuestro Padre, quien nos guía, quien nos ayuda a entender, nos ayuda a saber estas cosas. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Con fe agradamos a Dios. Sin fe no le vamos a agradar, es imposible agradarle a Dios sin fe. Por tanto, tener fe siempre, orando en todo, en Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Tenemos amor de Dios? Somos semejantes a Él. Obviamente me refiero a semejante de no pecar, de hacer las cosas bien, de amor a leer, de explicar, de vivir en santidad. Ese es el amor a Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando a nuestro Señor a que venga para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. Esos, los que tienen la fe débil y nosotros tenemos la fe fuerte, debemos ayudar a los demás. ¿De qué nos sirve ser mejor, la palabra decir mejor, teniendo fe, teniendo sabiduría, si a nadie se lo vas a explicar? ¿De qué te sirve? Por eso Dios nos manda, nos dice que ayudemos el uno al otro. El amor el uno al otro no solamente significa decirle a una persona yo te amo. No, también se tiene que caracterizar por las actitudes que nosotros tenemos. Por ejemplo, si vemos que algunos dudan de la fe, de la palabra, ayudarlos, convencerlos. A otros salvad, arrebatándoos del fuego, sacándolo del fuego eterno. A otros que están perdidos, que están, que ya, si vos te pones a pensar, están en el lago de fuego, en la eternidad del mal. En esas personas hay que ayudarlas, hay que arrebatándoos del fuego, salvad. Si nosotros convencemos a una persona que lea, que le decimos cambia tu vida, o esa persona que leyó por nosotros tenemos la corona de vida. Nosotros hemos ganado vida, por lo tanto tenemos, por así decirlo, puntos ante los ojos de Dios. Por eso, obviamente que no hay que ayudar solamente para decir ayudo para agradarle a Dios. Además de eso, ayuda por amor a los demás. Y otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Prácticamente hacerle temer a Dios, hacerle que ellos teman a Dios, que escuchen la palabra y que le teman a Dios, porque el temor también hace alejar lo que vamos a hacer. Eso es bueno, a veces es bueno tener temor. El temor a Dios es alejarnos del pecado. Si nosotros estamos por pecar, decimos, no, pero si yo le tengo miedo a Dios, no voy a hacer esto, porque sé que Él se va a enojar, se va a poner mal, y es posible que nos castigue, un ejemplo. Por lo tanto, el temor también aborrece la contaminación por su carne. Dice, y de otros tened misericordia con temor, con miedo, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aún si son muy pecadores, hay que ayudarlos con temor. Después dice doxología, que si buscamos la palabra doxología, presten atención a la palabra doxología, que nos dice, en el cristianismo la doxología viene de la palabra o conocimiento, es la alabanza a Dios. El término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a una deidad que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. Por lo tanto, la palabra doxología viene de la palabra alabanza a Dios. Por lo tanto, prestar atención en este versículo que dice doxología, alabanza a Dios, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo voy a leer de vuelta. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta gran alabanza? Que prácticamente si estamos caídos ante Dios, nos levantemos, le pidamos a Dios: Dios, ayúdame a alejarme del pecado. Una vez que nos alejemos del pecado, nos acercamos a Dios y le decimos: acá estoy parado sin mancha, te alabo. Prácticamente la alabanza es así, presentarnos ante Dios sin mancha. Obviamente que si tenemos mancha, seguimos alabando, seguimos luchando. No hay que esperar a que seamos santos para acercarnos a Dios. Hay que acercarnos por más que seamos pecadores, obviamente alejando del pecado, alejando de esa mancha que nos pone en los pecados. Bueno, mis hermanos, hasta acá termina el video. Sé que ha durado bastante largo, pero es prácticamente la carta de San Judas, que fue muy linda, la verdad. Al parecer lo pudimos entender con la ayuda del Espíritu. Lo pudimos entender. Obviamente, si en algo me equivoqué, en algo dije mal o en algo no enseñé bien, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Yo también estoy aprendiendo y ustedes también. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.